Bienvenidos a La Voz de Bárbol, un proyecto conformado por Laura Sofía Gómez, Daniela Díaz, Federico Sanabria, Andrés Otero, Sebastián Yaya y quien les habla, Sofía Sotelo, para hablar de temas no comunes, pero sí importantes para la época. Este primer capítulo está llamado Caminando entre redes. El tema que trataremos el día de hoy va a ser de las redes sociales y el impacto que ha tenido en la sociedad. Entonces, para comenzar, vamos a utilizar 3 afirmaciones y vamos a hacer una conversación alrededor de estas afirmaciones. Entonces, la primera es: si no estás en las redes sociales, no existes. Vamos a levantar las manos, por favor. Ok, perfecto. En esta me gustaría iniciar diciendo lo siguiente, y es que es una afirmación que ha consumido una gran cantidad de reflexiones a lo largo del tiempo, ¿no? La simple pregunta de intentar aclarar qué son las redes sociales, a qué nos referimos con esta palabra, o incluso a qué nos referimos con existir, es muy importante en esta afirmación, puesto que si nosotros entendemos el existir como estar aquí en este momento, por supuesto que podríamos decir, claro, si fuera de las redes sociales podemos existir y no habría ningún problema. Tenemos una gran cantidad de ejemplos en el mundo, ¿no? Y los vemos, personas que no tienen redes sociales continúan con su existencia sin ningún problema. Entonces, considero que la afirmación es mucho más compleja si nos detenemos sobre todo en la palabra existir, y es que, ¿cómo estamos entendiendo existir? ¿A qué nos estamos refiriendo con la existencia? Porque es un término que se va modificando conforme va pasando el tiempo. Y entonces tendríamos que suponer, o creo que tendríamos que suponer, que el día de hoy existir tendría unas connotaciones a partir de nuestro contexto. Entonces, ¿cómo es este contexto en el que nos encontramos? Un contexto de redes sociales, ¿cómo funciona? Entonces yo quisiera introducir el concepto de industria cultural. Y es un concepto que tiene que llamarnos la atención, porque es que la industria y la cultura parecieran ser 2 conceptos opuestos que, sin embargo, aquí forman uno como tal. La industria, entendiéndola como todo lo relacionado a la producción, a los medios de producción y demás, y la cultura como este contacto entre los espíritus y la producción que se da a nivel académico. Entonces, lo que yo quisiera enfatizar es que nuestra sociedad, nuestro contexto, ha creado unas circunstancias en las cuales la forma en la que debemos desarrollarnos, construirnos y crecer como personas se da a partir de esa industria cultural en la que sin duda están inmersas las redes sociales. Entonces, no podemos entendernos sin las redes sociales, porque construirnos como personas, existir como personas hoy en día, implica estar al interior de ese contexto. ¿Listo? Sería eso, gracias. Bueno, el resto, por favor, podemos levantar las manos para dar el orden a la hora de responder. Federico, luego Andrés, luego Daniela, Laura y tú. Bueno, sí, la interpretación de Sebastián me parece bastante valiosa. Yo creo que seríamos muy cortos, como él lo dice, en analizar la posibilidad de existir en su definición básica de existencia y ligarlo a las redes sociales, que habría que llevarlo a ese punto, pues sí, claramente no tiene ninguna cabida. E interpretó bastante bien la idea del contexto y de cómo, de pronto, cómo el contexto nos define para existir, ¿sí? Ahora, con lo que de pronto me lleva o me sugiere pensar este concepto de pronto de la industria cultural, es que en cierto punto, si lo quisiera seguir extendiendo, y no digo que sea válido o inválido, simplemente siento la contraposición de decir, entonces el que no tiene un celular no existe dentro de nuestro contexto, el que no en algún momento, no sé,
no se tatúa, no existe dentro del contexto. El que no hace algo que no le permite interactuar con el contexto que sí lo hace, entonces va a dejar de existir en el contexto. Y sin quitar lo válido que sí puede tener en algún momento, yo consideraría que tenemos que apuntarle a que ese no puede ser nuestro objetivo, nuestro pensar en nuestra socialización día a día, porque si no vamos a estar ligando la existencia a algo que, la existencia dentro de ese contexto, a algo que obligatoriamente viene de afuera y de pronto algo que considero yo no tiene la validez suficiente para definir la existencia dentro de un contexto. Andrés. Gracias. Yo estoy de acuerdo con ambos, con Federico y Sebastián. Y todo depende del contexto, pero también quería irme un poco más a fijarme en el existir. ¿El existir para quién? ¿Mm? ¿Existo para mis amigos con los que comparto de pronto en las redes sociales, para mis conocidos? ¿O existo para alguien más, alguien que está interesado en mí como un cliente objetivo? ¿Mm? O porque me quieran vender algo, porque me vuelva yo importante, interesante para ellos. ¿Para qué existo? Mejor dicho. ¿Qué función tendría yo como usuario de las redes también? ¿Sí? En un principio, bueno, como decía Sebastián, el concepto de red social no es algo que se inventaron hace 2 años, hace 10. No, eso viene de siglos atrás, que son los vínculos que se generan entre personas y qué provecho le puedo sacar yo a esos vínculos también. Ahora estamos hablando, me imagino, de redes sociales en una era digital y en un presente que apunta a que todo lo digital se va a hacer necesario en nuestro día a día. Entonces, en este momento tal vez la red social no es necesaria para vivir, no marca ni define mi existencia, pero si nos proyectamos a un futuro, tal vez sí sea necesaria. ¿Mm? Porque estamos cambiando la forma en que interactuamos como personas. Sin embargo, sí me queda el asunto de ¿para quién existo? ¿Mm? ¿Soy yo? ¿En qué momento yo me vuelvo un objeto dentro de la red social y entonces sigo siendo individuo o me vuelvo más bien un producto más dentro de esa red? ¿Mm? Gracias. Daniela, Laura y por último yo. Y después pues hablamos en el diálogo. Entramos al diálogo. Bueno, pues eso de que también pues, lo que dijo Andrés de para quién existo, pues digamos que lo puedo tomar en el sentido filosófico y creo que ya me va a entender. Y es que si pongo a pensar que existe, puedo empezar a dudar de todo excepto de mí, porque yo soy la persona que está pensando, ¿sí? Entonces puedo decir como nada es real excepto yo, todo puede ser un objeto de mi imaginación excepto yo. Y pues en las redes también, pues lo que dijo Andrés también es muy válido, nosotros somos los productos de esas redes. No existimos como productos si no estamos en esas redes y también pues se va a dificultar como el estilo de vida porque pues al estar en esas redes digamos que puedes ver más oportunidades de estudio, más oportunidades de salir adelante, más oportunidades de trabajo o lo que sea, pero no significa que fuera de las redes no puedas seguir adelante. Por ejemplo, pues vamos a tomar el ejemplo de una película, Yo, Daniel Blake. Una persona pues digamos de avanzada edad le va a costar muchísimo más estar como en las redes y sobrevivir, digamos, a ver qué piden todos los currículums en internet y pues cosas así, o entrevistas virtuales, pues como estamos en pandemia en estos momentos, todo pues funciona virtualmente. Obviamente le va a costar a una persona que no exista en las redes, pero no significa que no pueda sobrevivir sin ellas. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, pues yo vi más la afirmación por el lado de los vínculos. O sea, sí, una red social se trata de vínculos, pero al existir se tiene como contacto con la sociedad, ¿sí? Entonces, también por una parte que dijo Federico, las redes sociales como una persona que no tenga celular, que no tenga acceso a internet, sí, o sea, sí existe,
pero no tiene acceso a esas redes sociales. Entonces, las redes sociales no llegan a todos los integrantes de la sociedad, como personas como bajos recursos o adultos mayores, como dijo Daniela, tomando el ejemplo de la película Daniel Blake. Entonces, pues esa es mi postura. Ok, bueno, al igual que todos, yo creo que también basé esta respuesta y esta postura frente a la palabra existir. Y más allá de verlo como algo filosófico, algo por el estilo, que también están las definiciones, pues lo tomé como algo más literal. Entonces, según la RAE, existir es ser real y verdadero. Entonces, yo no puedo decir que si no estoy en una red social no existo, independientemente de si lo estoy o no, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo personal. Hace un tiempo yo no tenía Facebook y de hecho creé Facebook como hasta el año pasado. Y no significa que porque yo no tuviera Facebook yo no existía. Entonces, así como dijo, si no estoy mal, Federico, no significa que si yo no estoy en una red social porque simplemente o no quiero o no tengo un celular o no tengo las capacidades económicas, como lo decía Laura también, no significa que porque yo no pertenezca, yo no tenga las oportunidades, no pertenezca a la sociedad o no exista. Y esa es mi postura frente a la afirmación. Ok, muy bien. A mí me parece muy interesante el hecho de que problematicemos la idea de existir. Pero me parece también importante partir de una realidad, y es que a lo largo del tiempo siempre han existido personas que tienen una existencia o más auténtica o menos inauténtica, ¿sí? En cualquier época en la que nos ubiquemos siempre hay una existencia más auténtica o inauténtica. Y por ejemplo, en nuestro contexto en ese momento, para irnos al extremo, que estamos en un momento de pandemia, se ha visto con mucha claridad que las personas que no cuentan con dispositivos tecnológicos para moverse al interior de esta, que no cuentan con un servicio de internet adecuado, no logran desarrollarse o desenvolverse en la sociedad de una forma auténtica, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que las personas se reúnan a partir de Teams, ya podemos tomarlo en un sentido muy amplio como pertenecer a una red social, porque de hecho Teams es una herramienta que nos permite movernos a partir de una comunidad, generar una comunidad y generar unas interacciones entre esa comunidad. Si nosotros no tuviésemos esta red social, no podríamos compartir en este momento, pero podemos irnos a otros casos. Y entonces el hecho de que nosotros y nuestros datos pertenezcan a unas bases de datos en la sociedad hace que ya estemos inmersos en una red social. Entonces hay cuestionamientos muy interesantes que se planteaban en lo que ustedes estaban planteando, que me parecen muy interesantes, y es, por ejemplo, quien no tiene una red social entonces no existe. Puede sonar un poco fuerte, pero de hecho yo me atrevería a afirmar que no existe, o al menos no existe de la misma manera que existe una persona que sí los posee, ¿cierto? Porque la existencia, digamos, física no la estamos poniendo en duda, sino la existencia al interior de una cultura. Entonces, si yo no tengo un celular, si yo no tengo televisión, si yo no tengo radio, yo dejo de existir de la misma manera, porque en últimas el valor de las redes sociales está en que se transmiten los productos culturales. Es decir, yo estoy en WhatsApp y estoy consumiendo un producto, ¿sí? Yo estoy en Facebook y estoy consumiendo un producto, pero de la misma manera, el hecho de que yo no tenga un celular no evita que yo deje de pertenecer a estas redes sociales, porque yo sigo perteneciendo, mi información sigue perteneciendo a una base de datos, yo sigo moviéndome al interior de esa cultura por medio de múltiples formas. Entonces, de hecho, me parece muy difícil que una persona no pueda estar al interior de las redes sociales o, en su defecto, de lo que llamamos medios de comunicación masiva, porque sin duda mi intención no es quedarme solo con las redes sociales, que son una parte de nuestra cultura, sino que de hecho los medios de comunicación son tan amplios hoy en día que se nos hace muy difícil salir de allí. La persona que no tiene un celular tiene un periódico, la persona que no tiene un periódico escucha la radio, la persona que no tiene radio mira la televisión, y allí comenzamos a estar inmersos en toda esta dinámica. Entonces, hay algo que estoy haciendo, lo coloco sobre la mesa, y es ampliar ese concepto de red social. Listo, red social no me parece que debamos entenderlo solamente
como Facebook, WhatsApp y demás, sino como un medio de comunicación masiva en el que estamos inmersos. Y ya para finalizar, yo quisiera señalar el hecho de que las redes sociales generan unas formas concretas en las cuales nos relacionamos con los demás. Ese tener contacto que se mencionaba, ese ser real y verdadero que se mencionaba. Pero siempre, siempre, y aquí creo que Andrés formuló una pregunta muy importante, ese existir es para otro, ¿sí? Por supuesto para mí, pero para otra persona, porque el hecho de que yo exista como un individuo, como una masa, es para otro. ¿Listo? Ya, eso sería todo. Gracias. Federico y luego Andrés. Bueno, entonces voy a tratar de resumir un par de ideas rápidamente. Para tratar de llegar a una respuesta concreta en algún momento, pues bueno, esto es algo que uno lo puede conceptualmente extender tanto como quiera. Entonces las reflexiones de qué es existir, qué es una red social, digamos que podemos crecer el lazo tanto como queramos o reducirlo tanto como queramos, y eso nos va a determinar en algún momento para diferentes posiciones de qué tan grande queremos definir ese lazo. Pues definiremos para cada quien o para cada grupo si sí o si no. Algunas reflexiones o algunos comentarios acerca de lo que han dicho. Creo que estoy de acuerdo con Sebastián en decir que pues, simplemente con que usted esté inmerso en la sociedad y su información esté navegando en ella, usted ya existe. Y si consideramos a esa gran sociedad una gran red social, pues sí, como que se puede llegar a interpretar, usted hizo crecer tanto el lazo que si se sale de esa red social, pues está saliendo de la sociedad, o sea, casi que se está saliendo del espacio donde está habitando, ¿sí? Entonces me parece que eso ya llevarlo a un extremo donde pues es un argumento totalmente válido. Y también pues manifiesta que sí existe, pero existe de una manera diferente. Entonces sí existe, ¿sí? Y además un criterio muy difícil, o sea, ¿quién podría juzgar o ser juez en decir cuál es la existencia auténtica y cuál es la que no es auténtica, ¿sí? Porque auténtico entonces es otro concepto que podemos llegar a crecer y a reducir tanto como queramos, ¿bien? Entonces se vuelve un juego como en cualquier discusión y llegar a una respuesta concreta pues se vuelve un poquito más complicado. En cuanto a lo que también se habló de las diferentes épocas, pues yo creo que es una dinámica natural y es exenta a las redes sociales, ¿sí? De pronto sí lo estaría ligando en este momento, de pronto erróneamente con la tecnología, pero pues digamos, una herramienta de cálculo como una calculadora, una persona que en algún momento cuando surgió la calculadora no sabía utilizarla y seguía utilizando las tablas de cálculo, pues bueno, ya estaba, ya como dice Dani, de pronto no lo consideraban para cierta labor o para cierto trabajo. El que no sabe, que se quedó arreglando carros de carburador, pues hoy en día ya los sistemas de inyección eléctrica, pues lo está sacando un poco del mercado, ¿sí? Pero no quiere decir que esa persona no pueda conseguir con restauración, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿sí? Y con el tema de vincularse y los vínculos, pues existen o han existido las figuras de los clubes, las sociedades, y más allá de pronto, como también lo comentó Dani, ver más opciones en redes sociales, de estudiar, de viajar, pues ver más, ver diferentes, ¿sí? Porque hay veces que nos centramos tanto en este tipo de herramientas, porque es que al final son herramientas, que nos desligamos de otro tipo de vínculos sociales que podemos hacer, que también nos pueden mostrar más opciones para ese tipo de aspectos que tú estás mencionando. Entonces, un club, para una persona que esté en un club, ¿cómo se hacían unas grandes negociaciones? Pues con los que están en el club, ¿sí? Y para mí, que estaba buscando quién me construyera esta vía de ferrocarril, pues conocía a las 5 personas que estaban en el club y de pronto para mí no existía quien era más capaz de construir esa vía, simplemente porque no pertenecía a ese club. Pero eso es exento de las redes sociales. Para mí es una dinámica natural. Sí, sí. Sí, Andrés y luego Sebastián. gracias. Sí, es cierto. Yo pienso que además del existir hay que pensar en el hacer parte de. Por un lado, ¿quién tiene acceso? Que ustedes ya lo mencionaron también, Daniela, Laura.
¿cómo entro a una red social? Porque en el ejemplo de Federico, el club también sería una red social. Creo vínculos con los otros miembros del club. Sí, es como por decir tontamente, estar en Facebook o no estar en Facebook. El club también sería una red social. Entonces, existir tiene, en mi opinión, también que ver con el hacer parte, con el acceso. ¿Qué tan fácil es estar en una red social para mí? En una red social digital, naturalmente, que es hacia donde nos estamos enfocando ahorita. Pero también el hacer parte tiene que ver con dos conceptos diferentes. Una cosa es el concepto de sociedad, donde todos estamos en la sociedad, y otra cosa es el concepto de comunidad. Y yo, como veo que se está desarrollando este asunto de las redes sociales, es que va más a crear pequeñas comunidades o comunidades enormes, ¿sí? Dentro de cada red. ¿Por qué yo estoy en una red social? La que sea que yo consuma, ¿no? Llámese Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, cualquier otra que no conozca, o porque, por ejemplo, porque estamos ahorita en Teams. Porque hay algo ahí de las normas y de las costumbres que a mí me llama la atención y me llevan hacia la red. Y por eso termino estando en comunidad. Más que porque estoy yo viviendo en la sociedad bogotana. Bueno, son circunstancias universales, me tocó. Mis papás vivían en Bogotá, me tuvieron en Bogotá y pues yo quedé en Bogotá. ¿Podría yo pasarme a otra sociedad? Podría, por ejemplo, decidir irme a vivir a Noruega. Y entonces estaría en una sociedad en Oslo. Entonces, también está algo que creo que hablaremos después, el vínculo que se genera por algo personal que me hace incluirme dentro de esa red. Es como diferencian los alemanes, de pronto Sebastián me hace eco, entre Gemeinschaft y Gesellschaft. La comunidad es lo personal y la sociedad pues ya es algo impersonal, donde hay vínculos como el deber, el honor, la organización, pero no el gusto por hacer parte de algo más. Por ahora, hasta ahí. Ok. A mí me parece que en efecto, por ejemplo, lo que dice Federico es muy cierto. Coloca sobre la mesa algo y es que no podemos dejar de existir, y es algo que está en lo que yo dije antes. Por eso la pregunta que me parece muy importante no es si dejamos de existir o si estamos existiendo, sino cómo lo hacemos. Porque hay muchas formas de existir actualmente, ¿cierto? Por eso mi pregunta fundamental va hacia allá. ¿Cómo existimos dentro o fuera de las redes sociales? Ahora, el hecho de que yo afirme que fuera de las redes sociales, de alguna manera, dejamos de existir, lejos de ser una contradicción en mi propio discurso, lo que busca señalar es que dejamos de existir de una forma establecida por la sociedad. Es decir, si nosotros somos seres humanos del siglo XXI, hay una forma en la cual se espera que nos comportemos o que caminemos hacia allá. Hay unos mínimos y no podemos escapar de eso, ¿cierto? El hecho de que tengamos o debamos tener el uso de ciertas herramientas ya es un indicio de esto. Entonces nosotros no podemos escapar a nuestra propia cultura, una cultura en la cual existir implica estar al interior de las redes sociales. Por supuesto hay personas que se mantienen reacias a esto y que toman cierta distancia o que toman o tratan de tomar una distancia total de las redes sociales. Sin embargo, ¿hasta qué punto una persona que se aleja de las redes sociales puede desenvolverse en nuestra sociedad? Esa yo creo que es una pregunta fundamental, y la respuesta que yo le daría inicialmente es que no se desenvuelve de la misma manera, y muy seguramente si logra mantener una distancia total de las redes sociales no logrará desenvolverse, ¿cierto? A menos que en algún punto tenga mínimos contactos con las redes sociales y con toda la dinámica social en la que nos encontramos. Yo pienso que es una dinámica natural, no pienso que sea algo sobre lo cual debamos sentirnos atacados hacia nuestra existencia, sino que por el contrario, creo que son las demandas que realiza nuestra sociedad hoy en día. Estar vinculados a esas redes sociales y con ello a todo lo que implican los medios de comunicación masivos. Ya para finalizar, yo lo llevaría, o me parece muy interesante llevar la reflexión incluso a niveles más profundos, y estoy de acuerdo con Federico en que esto puede tener
tanto de largo como de ancho, tanto como queramos, pero hay una pregunta que me parece importante allí y es, ¿solamente las comunidades, solamente la sociedad? Yo creo que hoy en día son más comunes los espacios sociales, en ese sentido que nos mencionaba Andrés, que los espacios personales, al punto que nuestra intención al querer escapar un poco de las redes sociales es la búsqueda de lo privado y de lo personal. Entonces creo que hoy estamos más tentados a escapar de esto para buscar esos espacios porque sentimos la pérdida de la privacidad, sentimos la pérdida de la comunidad, de lo cercano, de lo familiar. Y eso yo creo que ya es un indicio, por supuesto, de que nos encontramos inmersos en esta dinámica. ¿Listo? Ok, voy a hablar yo, luego Federico y de últimas Andrés. Entonces, para comenzar, en un momento Sebastián hizo el comentario de, lo voy a parafrasear y pues a decirlo como lo entendí, deja al aire como una pregunta y es ¿cómo se defienden los que no tienen redes? ¿Sí? Entonces, yo voy a retomar algo que dijiste y que me parece curioso que preguntes y pues obviamente ya lo estábamos dirigiendo hacia las redes como tal, como del internet y todo esto, pero tú mismo dijiste antes que un periódico, un libro, una revista hacía parte de esta red y que ahí vas a ampliar el término de redes sociales, ¿no? Entonces considero que independientemente, obviamente no va a ser lo mismo que si yo tengo un espacio en Instagram o en Facebook o algo por el estilo, pero voy a poderme defender respecto a esto, porque entonces ahora vámonos a no simplemente esta época, sino vámonos un poco más atrás a cuando nuestros papás o nuestros abuelos no tenían cómo irse a un internet o no tenían simplemente un computador en casa. ¿Cómo hacían y cómo existían? Lo hacían por medio de libros, así como tú lo decías, ¿sí? Entonces, no creo que cambie mucho la dinámica, evidentemente ahorita a ellos se les puede complicar muchísimo, no sé, entrar a Instagram, entrar a Facebook, entrar a Twitter, entrar a estas redes sociales, pero sin embargo hay personas que lo hacen como no, y puede que manejen exactamente lo mismo y existan de la misma forma. Entonces me voy a ir por ese lado. Y en cuanto a lo de la pérdida de privacidad, estoy de acuerdo con que lo que se busca es como, según lo que entendí, lo que se busca es como entrar en un grupo, en una sociedad, e igual si uno se pone a pensar desde que uno entra a Instagram o a Facebook, por ejemplo, si no estoy mal que en Facebook lo primero que te dicen es como pon algunos datos tuyos, entonces tus datos, ¿estás soltera? ¿Estás en pareja o en donde estudias? Eso ya es perder la privacidad, así uno no esté poniendo su número y demás. Entonces, pues por ese lado dejo como ahí el análisis. Continúo. De pronto el tema de la privacidad lo veo un poco más lejano de este planteamiento, es mi percepción, entonces creería que todavía no la traería tanto. De pronto con lo que dice Sofía y comparándolo con lo que dice Sebastián, pues creería que Sofía tiene en gran parte razón, pero de pronto apoyando lo que dice Sebastián, pues es que lo podían hacer también porque eran otros tiempos, y entonces precisamente por eso es que lo podían hacer, ¿sí? Pero pues también un poco contra, sí, digamos, del planteamiento de Sebastián, es que yo personalmente, y sin tratar de traer algún ejemplo particular, reconozco que, por ejemplo, el hecho de desarrollarse o desenvolverse en la sociedad esté ligado, ¿sí? Por ejemplo, una persona que esté ofreciendo un producto, un servicio, o que esté ayudando de alguna forma, y que diga, no, a mí no me envíe un correo electrónico porque no tengo, ¿sí? A mí, por favor, envíeme una carta. Entonces, digamos que claramente ahí es donde de pronto muchos aspectos pueden llegar a perderse, ¿sí? Señora, es que le vamos a enviar la información de la cita de su EPS por el celular. No, es que yo no tengo celular, este es mi domicilio, por favor envíeme una notificación a mi domicilio, ¿sí? Si lo estamos llevando a ese punto, pues yo creo que sí hay que reconocerlo, pero yo
sigo manifestando una posición de pronto, perdónenme el término, si llegara a ser un poco romántica, y es que me niego a creer, ¿sí? Me niego rotundamente a creer que una persona no pueda desenvolverse al mismo nivel, porque creo que ese es un poco el planteamiento de Sebastián, como que o le va a costar mucho o su desarrollo va a ser diferente, y yo reconozco muchísimas cosas de ahí, pero me niego a creer que el desarrollo, porque como lo dije Andrés, la pregunta es ¿para quién existo? O sea, ese desarrollo que espera la sociedad de mí tiene que ser diferente al que yo espere de mí, y ahí es donde de pronto la sociedad quiere que yo esté bien y esté feliz y me está brindando todas estas herramientas para que lo haga y me acoja a ella y viva dentro de ella, pero pues ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que usted esté bien, y si usted está bien estando lejos de todo esto y su desarrollo es pleno, en una dinámica diferente, pues creo que, o sea, me niego a pensar que si no lo hace así, entonces su desarrollo no va a poder ser pleno ni para ella ni para la misma sociedad. Entonces, me niego un poquito a pensarlo. Andrés y Daniela. Sí, gracias. Retomando dos cosas. Primero, algo que decía Sebastián. Sí, vamos hacia el asunto de que culturalmente se vuelve necesario. ¿m? Pero yo sigo también la mirada romántica de Federico de no tener una red social no me impide desarrollarme plenamente. Pero como culturalmente se vuelve tan necesario, también me meto en el asunto de la privacidad. Y entonces es que mi vida privada se está volviendo pública porque la estoy dejando ahí para que los demás la consulten. ¿m? Así como todo queda en una base de datos, como si fuera una biblioteca, entonces mi perfil se vuelve como un libro ahí dispuesto para que alguien lo coja. También depende de cómo yo actúe con mis redes sociales, qué tan juicioso y aplicado sea en blindarlas o no. Pero eso ya requiere una toma de conciencia que no todo el mundo tiene. ¿Sí? Está por la novedad, como culturalmente es una necesidad, o de pronto yo veo la necesidad de pertenecer a algo porque los otros miembros de mi comunidad hacen parte, entonces yo también me meto de cabeza. Tú, Sofía, decías que hasta el año pasado tuviste Facebook, ¿cierto? Por alguna razón. Por ejemplo, ya no me acuerdo hace cuánto empezó Facebook, pero yo duré como 1 o 2 años desde el principio sin tenerlo hasta que ya... 2008. En el 2008. Entonces yo tuve Facebook como en el 2010 ya porque mis amigos estaban ahí y estaba dándome cuenta que yo me perdía de cosas, de participar en chistes, en historias. Entonces dije, bueno, ya me rendí y me tocó estar ahí. Después se volvió un método de comunicación con gente de la universidad, con gente del trabajo. Entonces sí, se vuelve casi que un bastón necesario para navegar. Estoy mezclando ideas. Para avanzar, para caminar en, en los tiempos digitales, ¿sí? Y para sentirse acompañado. Y más acompañados ahorita en tiempos de pandemia, donde sí es evidente que se necesita para podernos comunicar y estar así, ¿no? Sintiendo cercanía y sintiendo los vínculos. Y otra cosa que tú decías, Sofía, pues en el pasado, si nos vamos a una vista sincrónica en nuestros padres o nuestros abuelos, pues no existía el internet ni la forma de tener redes sociales así digitales, pero ellos tenían sus redes sociales, por ejemplo los vecinos, el barrio, los compañeros en la empresa. Y no más ir y coger un directorio, necesito buscar un plomero, entonces iba y miraba. Entonces las redes sociales han existido, solo que han cambiado sus formas y ahora se vuelven más también un producto, algo que la sociedad me invita o la cultura me invita a consumir. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Andrés y lo que dijo Federico, de que no quería meterse con los asuntos de la privacidad porque están muy lejanos. No creo que sea así. O sea, así no estemos en redes sociales, con el simple hecho, digamos, todos tenemos que tener un smartphone por temas de pandemia, ¿sí? Por lo menos
gente de 60 para abajo lo tiene. ¿Qué pasa? Que con esos celulares viene siempre un ID de publicidad que se activa cuando lo prendes y obviamente tiene la opción de, pues, de apagarlo y tales, pero pues eso viene activado por default. Y pues ese ID lo que hace es como compartir tu información con cada aplicación que bajes. Entonces, digamos, yo me compré un celular para estar en Teams. Entonces, ese celular sabe a qué horas me conecto, cuánto tiempo duro, qué hago, y pues obviamente en los espacios libres, si entro a Google para hacer una búsqueda, me van a empezar a lanzar más cosas y me van a meter ahí, así no quiera tener Facebook, no quiera tener Instagram, igualmente voy a estar ahí. Y pues, o sea, listo, tenemos como la percepción de la existencia de este ID. Yo creo que nadie acá, bueno, puedo exceptuar por Federico, no estoy segura, nadie sabe cómo apagarlo, no sabe cómo encontrarlo. Y pues no lo hemos hecho. Y pues como que ¿quién lo haría, cierto? Como que me da flojera hacer eso. Ya sabes. ¿Lo sabes? Me enseño. Entonces pues sí, es como eso, como que hay un momento que decimos como no quiero, pero tampoco hacemos nada para evitarlo, porque obviamente las redes sociales van a hacer mi vida mucho más fácil. Y nadie va a querer tener una vida más complicada y tener menos oportunidades o más dificultades en encontrar cosas. Es como, pues eso. Voy a hablar y luego Sebastián. En cuanto a lo del IT, me parece realmente súper acertado que tomes como el ejemplo de que si uno compra un smartphone y todo esto, que si uno compra un smartphone pueden empezar a llegar, digamos, estas publicaciones, estos anuncios respecto al tema. Entonces, yo iba a hacer un comentario y es que realmente no sé si decirlo así porque no estoy segura, pero es como si, entre comillas, nos escucharan, y creo que esto ya lo habíamos tocado tal vez en alguna clase, y es que sí, puede que nosotros hoy estemos hablando de esto, de las redes sociales y todo esto, y cuando entremos a Instagram o a Facebook, que nos vamos a basar en esto, vamos a ver muchas publicaciones, hasta publicidad de los temas. Entonces, es realmente el negocio que ellos están haciendo. O sea, nosotros somos su manera de que, digamos, tanto Facebook y no sé qué otras, probablemente Instagram y todos estos, manden información de lo que tal vez a nosotros nos interesa. Y como en algún momento lo dije, no ahorita, pero sí en alguna clase tal vez con Sebastián, que fue, digamos, si yo estoy buscando sobre mi universidad, me van a enviar información sobre universidad, sobre la carrera, sobre todo lo que a mí me interesa. Entonces, en cuanto a la pérdida de privacidad, siento que eso lo tenemos desde que compramos tal vez un celular hasta un computador, una tablet y lo que sea. Entonces... Ok, muy bien. Yo quisiera hacer como quizás mi intervención final, redondeando un poco las ideas que he intentado plantear, y es que usualmente en torno a este tema de las redes sociales hay dos posturas, como mínimo, y son personas que se encuentran a favor y personas que se encuentran en contra. Pero hay algo común en ellas dos, y es que todas están referidas a lo que es el tema de las redes sociales, entre quizás otros muy cercanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que son un poco reacias a esta dinámica que hoy se da por medio de las redes sociales, tienden a hacer esto que me parece una palabra muy acertada, a romantizar un poco el no utilizarlas, ¿cierto? Creo que es muy acertado utilizarlo, el término de esta manera. Entonces, si nosotros logramos buscar espacios lejos de las redes sociales, de alguna manera logramos una relación distinta con el mundo, ¿no? No es en vano que hoy en día personas que practican yoga, personas que practican diferentes actividades que van muy hacia lo espiritual, tengan como un espacio distinto, no sé qué palabra utilizar muy bien en este momento, pero como un espacio distinto en nuestra sociedad, o personas que logran alejarse de estas redes sociales, las veamos con cierto misticismo, ¿no? Entonces, wow, es una persona que logra hacerlo, que logra vivir de esa manera, pero notemos que igual están en oposición a las redes sociales. Y allí, ya creo que no me equivoco, allí hay una relación, ¿cierto? Y de igual manera las personas que están en favor, ¿no? Las personas que están en favor y que de alguna manera enaltecen la dinámica de las redes sociales, las apoyan, hablan de nuevas oportunidades y demás,
pues con mucha más razón están allí inmersas en esa dinámica y se comprenden a través de las redes sociales. Entonces yo sí quisiera señalar algo como punto final de mi parte, y es, en últimas, queramos estar con las redes sociales o queramos estar por fuera de las redes sociales, nos comprendemos en relación a ellas. ¿Sí? Nos comprendemos en relación a ellas, sea para estar dentro o sea para no querer utilizarlas. Y ya, muchas gracias. Finalmente, Federico. Finalmente, bueno, también un par de comentarios con lo que se ha dicho. Sin ánimo claramente sin ánimo de ser dueño de una verdad, porque creo que no puede ser interpretado así. Lo planteé lejos el tema de la privacidad porque creo que el vínculo que puede llegar a tener con la existencia no es que le esté quitando mérito ni importancia, sino que el vínculo me parece un poco distante, ¿sí? Pero como lo plantean ustedes, de la invasión a la privacidad, no lo niego porque es que sería intentar tapar el sol con un dedo, pero creo yo que no nos debemos dar tanta importancia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si a mí me llegan 50 correos y todos dicen que son urgentes, pues ninguno lo es, ¿sí? Ninguno lo es, porque si todos son urgentes, ninguno lo es, ¿sí? Entonces, el hecho de que me conozcan mi información con la utópica intención de que se comporte como una herramienta y me ayude a encontrar lo que yo estoy buscando, personalmente yo no le veo nada de malo, ¿sí? Personalmente yo no le veo nada de malo, o sea, si yo lo entiendo como una herramienta, utópicamente hablando, que yo esté pensando en universidades y me llegue publicidad de universidades, pues no sé, no le veo nada de malo. Ahora, que si es que me encendieron la cámara y yo estaba en mi cuarto, bueno, eso es una privacidad un poquito diferente. Pero es que yo creo que se llega hasta el punto donde Andrés dice, pues hasta dónde estamos utilizando y hasta dónde le estamos permitiendo a estos elementos llegar en nuestras vidas. No, pero es que así usted no lo quiera, ellos lo hacen con quien les interesa, ¿sí? Y yo creo que nosotros no somos tan importantes como para que nos estén espiando nuestro cuarto, ¿sí? Y entonces como que consideremos que sí puede pasar, pero enfoquémoslo un poco hacia que puede ser una herramienta, ¿sí? O sea, no le tiremos tan fuerte a este tipo de elementos que aunque tengan sus problemas y sus inconvenientes, que yo no los voy a negar, porque es que eso, insisto, sería intentar tapar el sol con un dedo, intentar decir que es que las redes sociales no tienen nuestra información y no se la comparten, bueno, sí se la comparten, pero nosotros aceptamos eso en algún momento, ¿sí? Y lo que dice Dani de apagar el número con el que me identifican en celular y desconfigurar, bueno, sí, eso se puede, pero ¿con qué fin lo estamos buscando? Con el fin de estar dentro de las redes sociales, pero dentro de este tipo de sistema y ser un totalmente blindado que a mí no me pasa nada, pues digamos que como todo yo creo que tiene un costo, ¿sí? Estamos inmersos en una sociedad que come carne roja y nos queremos salir de ella, sálgase, inténtelo, ¿sí? Intente salirse del consumo de carne, eso es muy complejo y más allá de que todos entendemos las connotaciones de la industria, de la ganadería, y más allá de que lo visualizamos y más allá de que lo tenemos presente, salirse es muy difícil porque estamos inmersos en esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues ahí sí dice Sebastián, esas personas que de pronto lo logran y están allá y uno como que las admira y les reconoce el esfuerzo que hacen, pero pues es algo que creo que todavía tiene mucho por determinarse, y yo no le juzgaría o no lo juzgaría tan duro. Yo creo que hay que entenderlo como una herramienta, hay que educarse dentro de esa herramienta, hay que comprender qué me va a costar usar esa herramienta, porque es que no todo puede ser en beneficio mío, obviamente tampoco todo tiene que ser en beneficio de los demás, hay que buscar un equilibrio, pero hay que entenderlo como una herramienta y hay que formarse y educarse dentro de esa herramienta. Y pues así mismo entenderemos profundizando un poco más en el tema de la existencia
si estando dentro o fuera de ellas, que pues, me parece muy válido lo que dice Sebastián, el hecho de no más plantearlo, un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, y punto, quedó relacionado con el conjunto, ¿sí? Bien sea que esté por dentro o que esté por fuera, pero ya quedó relacionado con el conjunto. Entonces, cualquier condición que nos planteemos, para sí o para no, vamos a estar relacionados con esa condición. Ya. Entonces, bueno, para finalizar con este podcast, vamos a utilizar esta última afirmación y es: la explosión de las redes sociales como medio de producción económica ha generado nuevas profesiones que aportan al desarrollo de la sociedad como las demás. Sebastián. Sí, muy bien. A mí me llama mucho la atención esta afirmación, puesto que ver las redes sociales en diferentes momentos de la historia, porque como decíamos, las redes sociales han existido de diversas formas. Hoy en día y en este momento nos referimos, por supuesto, a las redes sociales por medio de medios digitales, perdón, es redundante, pero de estos concretos. Pero en general, las redes sociales siempre cambian una forma en la que vivimos el mundo y terminan generando nuevas profesiones, ¿cierto? Que aportan a nivel económico indudablemente. Creo que concebir nuestro presente sin un periodista, sin un youtuber, sin un influencer, es algo, entre otras, es algo que sería difícil, sería bastante difícil. Si bien está completamente abierto a críticas el que los influencers, los youtubers o el periodismo sea de alta o baja calidad, lo innegable es que la dinámica económica los involucra. Y yo creo que aquí la palabra fundamental es la palabra desarrollo, porque es que estamos entendiendo por desarrollo, ¿no? Hay un desarrollo a nivel económico que yo creo que es puntual y es innegable, pero el desarrollo a nivel de la cultura creo que es muy interesante y yo lo menciono y lo dejo solamente sobre la mesa. Estas profesiones, nuevas profesiones que han ido surgiendo, involucran también un desarrollo al nivel de nuestra cultura. Creo que es una pregunta que al menos vale la pena formularnos. Ok, voy a ir yo y luego Federico. Entonces, para empezar con esta postura, realmente que me puse en un trabajo bastante arduo de investigación para mirar si realmente influencer o youtuber o blogger se considera una profesión. Y sí, de hecho es en cuanto a marketing de influencia. Y tanto el influencer como el blogger y el youtuber son profesiones que están relacionadas, pero no son realmente lo mismo, ¿no? Porque uno siempre dice como, no, pues un influencer es el mismo youtuber, es el mismo instagramer, es el mismo no sé qué, y no. De hecho, bueno, creo que voy a empezar por youtuber, que es como lo más claro, y youtuber es la persona que se dedica realmente a subir contenido directamente a YouTube. O sea, que después se le agregue que suba contenido a Instagram con los IGTVs o demás, eso va ajeno a que sea un youtuber. Blogger es una persona que sube periódicamente contenido visual de su autoría, y en estos contenidos está tutoriales, entrevistas, testimonios, etcétera, etcétera, todo lo que puede salir de temas y de iniciativas, pues. E influencer es una persona que influye, como lo dice la palabra, en las decisiones de las personas, en decisiones específicas de las personas. Entonces, han generado nuevas profesiones, o sea, esta explosión de las redes sociales han generado nuevas profesiones, sí, lo han hecho. Influencer, blogger, youtuber. Nos vamos a basar en estas tres, supongo, o desde mi punto de vista y desde lo que lo averigüé, estas son las tres principales. De hecho, se están haciendo hasta proyectos de carrera como tal, que de 140 créditos, si no estoy mal, en una universidad de España, para el manejo de estas, que es el marketing de influencia, como ya lo dije. En cuanto a lo del desarrollo a la sociedad como las demás, en eso lo pongo en duda y realmente no podría responder la pregunta que dice Sebastián, porque también me
me hace como un conflicto que un youtuber, un influencer, un bloguero puedan aportar lo mismo, puedan hacer el mismo desarrollo que una medicina, un ingeniero, un abogado. Lo voy a dejar así como en términos generales. Ok, entonces, pues la intervención mía me voy a apoyar en algo que dijiste, Sofía, para manifestar un poco mi posición. Y me voy a apoyar en el ejercicio que tú hiciste de darle un poco más de formalismo a estos nombres, donde, digamos, a mi percepción personal, pues los tenía un poco más en el aire, no los tenía tan aterrizados. La pregunta, como dice Sebastián, llama el interés, llama la atención, sobre todo porque particularmente desde la posición individual, lo comento, toca un tema que siempre me ha llamado la atención, siempre fue como de interés, pero pues nunca fue mi opción como tal, más allá de ser un aficionado a la lectura de este tema, y es la economía, ¿sí? Y pues digamos que la economía es todo un universo. Yo lo voy a relacionar muy vagamente, muy escuetamente a la dinámica de los bienes, entendiendo el bien por un bienestar para las personas y las sociedades. Y digamos que las profesiones se encargan un poco de alimentar este bien y este bienestar. Idealmente, considero yo que puede ser así. Y me reafirmo en mi ejercicio de visualizar toda esta dinámica de las redes sociales y de la información, digamos, de manera digital y cómo se maneja. Enfatizo el ejercicio de hagamos la visualización un poco sin darle tanto protagonismo, sino dándole el mismo protagonismo que han tenido todos. Entonces, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo anterior de la profesión del calculista, aquel que se dedicaba a estudiar solamente a poder hacer cálculos para poder despejar y solucionar diseños que otras personas hacían. Y aparecen unas herramientas que el calculista ya no existe. La profesión de una persona que se dedique solamente a calcular, eso ya no existe, porque ya las herramientas cumplen esa labor, ¿sí? Y a medida que las herramientas van evolucionando y va surgiendo, entonces, no sé, se me viene a la cabeza una profesión como cine y televisión. Pues claramente, hace 100 años, donde estas tecnologías no existían y no eran fuertes, pues cine y televisión no existían, ¿sí? Entonces, la dinámica se va dando hacia que vamos evolucionando y vamos desarrollando ciertas tecnologías, y las carreras tienen que ir formándose un poco, y puede que en este momento no lo veamos. Y voy a hablar, ahora sí a título personal, y yo hablo de mi profesión, ¿sí? Cuando yo la comencé en ingeniería mecatrónica, pues era una profesión que era relativamente nueva. Y si yo la miro hoy en día versus lo que yo comencé en mi momento, ha sufrido una evolución para bien, ¿sí? Pienso yo que hoy en día uno puede analizar una profesión de ese estilo y verla como con más objetividad y decir, tiene unos resultados y unas proyecciones un poco más coherentes de lo que de pronto en su momento uno podría interpretar, ¿sí? Entonces creo yo que estas profesiones, no sé si estas tres que tú dijiste, Sofía, o irán evolucionando en algún momento, creo que están en un proceso de formación y contextualización para empezar a generar el bien que nosotros estamos buscando a través de ellas. Entonces pienso que están en formación y en proceso, pero la reconozco como tal. Pues no me aparecen manos, pero no sé si es porque yo no las veo o ustedes no han subido la mano. ¿No las veo? Creo que no tenemos manos arriba, pero pues yo puedo intervenir. Ok, Andrés. A ver, así como decía Federico y Sebastián, yo también considero que sí son profesiones, que sí es algo a lo que uno se puede dedicar a hacer. De pronto podría inclusive, no sé si llamarlas oficios, si por ahora como están en desarrollo y están gestándose, no se les puede decir profesión como tal, pero es algo que requiere preparación y trabajo, así como tú, Sofía, nos dices hace un momento que investigaste y definiste para poder hablar con claridad, pues todos los creadores de contenido tienen que hacer lo mismo.
investigar, crear y mirar lo que estamos haciendo acá. Este podcast puede ser la semilla de algo más grande. También implica que antes de reunirnos acá tuvimos que ponernos de acuerdo en temas, ir a averiguar por nuestro lado qué queríamos hablar, qué postura íbamos a adoptar, y después de lo que hablemos hay otros pasos más allá para poder publicar. Entonces sí hay un montón de trabajo detrás de eso que consumimos en redes sociales, llámese el video de un influencer, el episodio de un youtuber que me caiga bien. Bueno, no me acuerdo qué más dijiste, Instagramer, en fin. Dime, respóndeme, tranquilo. Blogger, Blogger, es influencer, sí. blogger y youtuber. El blogger también, entonces que es una especie también de como periodismo. Ahora, aportes, los podríamos llegar a satanizar pensando que eso no aporta nada, pero yo pienso que si lo vemos desde nuestro hoy, nuestro presente, aportan mucho. Hemos estado un año por cuenta de la pandemia en situación de encierro. Sin estos creadores de contenido, habría sido mucho más difícil, en mi opinión, llevar la pandemia, ¿m? que con esta gente que se pone a buscar cómo entretener. ¿Sí? Entonces, pues, el entretenimiento y el ocio también hace parte importante de la sociedad y, pues, hombre, no en vano existía hace mucho, mucho tiempo la postura del bufón, ¿m? Y era importante en una corte. No digo que todos los bloggers, youtubers, instagramers, influencers y demás se dediquen a hacer bromas y a hacernos reír, pero en parte sí nos mantienen entretenidos. Ahora, hay otro lado, otra arista, y es qué tan responsable se les puede hacer y hasta dónde deben ellos ser serios con su actividad. Sí, porque muchas veces, volviendo a la economía y al mercadeo, una empresa puede decir, no, pues yo más bien, en vez de gastarme millonadas en una empresa de marketing, lo que hago es buscar a un influencer de turno que tenga un montón de seguidores, mucha exposición, y le pago a él mucho menos para llegar a un montón de gente. Entonces, sí, también, si nos vamos por lo moral del asunto, pues ya es otra cosa. Pero de que hay un aporte, en mi opinión lo hay. Ok, entonces Daniela, yo, Laura y Federico. Ok, pues lo que yo quería decir era que, pues lo que dice Andrés es cierto, que muchas veces como que se satanizan, y normalmente los que los satanizan son, pues digamos que personas ya mayores, porque normalmente los influencers, los youtubers, lo que sea, los que más, digamos que visualizaciones o sí, que más visualización tienen son los creadores de contenido para niños. Entonces, que sí, los retos, que quién se parece más acá, que quién es más probable que, bla. Entonces, ¿qué pasa? Pues un adulto de 50 años va a ver eso y obviamente va a decir como, a mí, ¿qué me aporta eso, cierto? Pero hay otros youtubers pues muy interesantes que no tienen tantas visualizaciones como deberían, no sé, tipo gente que habla, pues no sé, abogados que tienen un canal de YouTube hablando de casos o filósofos que dan clase de Julio Profe. Pues digamos que todos esos sí ayudan, pues digamos que ayudan, porque los niños pues que se van a poner a ver un abogado, ¿cierto? O sea, pues, y pues sí, lo que dice Andrés también y bueno, lo que dijiste tú de los influencers, que bueno, influencian a las personas. Yo digo que los que más conciencia deberían tener son los de contenidos para niños, porque es el público más influenciable. Entonces, que tipo, no sé, hagan el reto de la canela, que eso fue como en 2016, tipo. Y que los niños se pongan a hacer eso y pues tengan la posibilidad de ahogarse, ¿cierto? O sea, como que tienen que ser, ellos, los creadores de niños tienen que ser como los más conscientes de qué están haciendo. Porque pues ya los otros canales de ciencia, de lo que sea, tienen pues audiencias más maduras y con un pensamiento más crítico. Y ya, es eso. Frente a mi aporte, yo voy a retomar y apoyar lo que dice Andrés con lo del trabajo que viene detrás de cada profesión, pues, de las que estamos hablando. Y es totalmente cierto, o sea, yo no puedo negar y yo no puedo hacerme como la de los ojos ciegos, la de los oídos sordos, de que
de que no tienen un trabajo detrás y obviamente ellos tienen que analizar muchas razones y dentro de esas razones y de esas situaciones que deberían analizar es qué público los están viendo y qué tanta responsabilidad tienen con lo que están subiendo a una plataforma, como ya habíamos dicho anteriormente, tan global, ya sea YouTube, Instagram y pues Facebook y todo. Y también iba a tomar un poco lo que decía Andrés del entretenimiento. Entiendo el punto al que queremos llegar con que aportan un poco, pero también y como tal la afirmación dice que aportan al desarrollo de la sociedad como las demás. Entonces yo creo que no, o sea, por eso digo que entro en un poco de conflicto al decir que aportan como las demás, porque no sé si aportan a tal punto de, yo que sé, una medicina, voy a decirlo porque pues es lo que quiero estudiar, una medicina que probablemente pueda generar una vacuna o algo por el estilo, a generar entretenimiento y todo esto. O sea, no niego que eso no sea fundamental y así como lo decía Andrés, en las cortes existían los bufones y todo, pero entro en conflicto y me genera duda el pensar que hagan lo mismo. Andrés, para que responda. Gracias. ¿Ya me oyen? A ver, es que cuando estamos hablando de aportar tenemos que tener como claro el cristal con que estamos mirando, ¿no? Cada profesión, cada oficio, cada acción a la que me dedique aporta desde su lugar. ¿Sí? Yo como pastelero probablemente no voy a aportar lo mismo que yo como médico, o yo como profesor, o yo como humorista, o yo como mecánico. ¿Sí? Si vemos una sociedad como una maquinaria, un reloj funcionando muy bien con todos los engranes en su sitio, pues habrá engranes grandes, otros más pequeños, pero que todos sirven para que el reloj funcione como debe funcionar. ¿Sí? El problema es que a veces tendremos a pensar, como decía Daniela, gente de cierta edad en adelante, que hay engranes que están sobrando. ¿Mm? Sí, sin medicina, sin médicos, pues complicado. Y más en esta situación en la que hemos estado viviendo el último año, donde los médicos son supremamente importantes. Pero si nos ponemos a medir la importancia, entonces pasa como con el ejemplo que decía Federico de los correos. Si todos son urgentes, ninguno es urgente. Todos aportamos en mayor o menor medida de acuerdo al lugar en el que estamos. ¿Sí? Entonces yo no le puedo quitar importancia ni al pastelero, ni al mecánico, ni al médico, porque es como juzgar a un cocodrilo por su capacidad de subirse a los árboles y compararlo con un chimpancé. Entonces el cocodrilo estaría en desventaja. Y ya, perdona haberme colado en la fila. Y a Federico. Y es que sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero digamos que considero que nosotros no podríamos, digamos, tener una sociedad sin... es que no sé cómo explicarme, pero no... Hay cosas que generan mucha más relevancia, ¿no? Pero digamos, yo considero, sí, como tú dices, sin médicos no podríamos... sería un poco más complicado, no podríamos estar sanos, entre comillas, ¿así? Habrían muchas más enfermedades, demás. Sin profesores nosotros no podríamos tener la educación que hasta el día de hoy tenemos. Sin gastrónomos, no sé si se diga así, pero sin gastrónomos no podríamos alimentarnos o no podríamos ir a un restaurante en ese son, ¿sí me hago entender? Entonces, pero sí considero que sin youtubers, influencers o bloggers podríamos existir, porque puede que algunos aporten, ya sea el médico, ya sea Julio Profe, ya sea el abogado, ¿sí me entienden? Puede que algunos aporten, pero no todos lo hacen. Y ahí también sé que van a decir como pues es lo que hablábamos antes y es como lo de las fugas. Y sí, pero me hago entender, o sea, creo que podríamos vivir tampoco sin ellos, porque entonces siendo así, ¿para qué vamos a una academia de medicina si vamos a tener al influencer médico que nos va a dar las charlas de medicina? ¿O para qué vamos a estudiar derecho si vamos a tener a este influencer abogado que nos va a decir las cosas al respecto?
Ahora sí, Laura, Federico y Daniela. Ok, metiéndome un poquito entre el diálogo que se formó entre Sofía y Andrés, pues considero que el aporte como tal no lo podemos mirar como un influencer, como dijo Andrés, un influencer aporta menos que un médico. Obviamente depende de dónde lo miremos, pero digamos metiéndome ya al área del entretenimiento, que es diferente de la diversión, que una vez lo planteamos en clase de Yaya también. Digamos, en este caso de la pandemia, es muy como importante mantener nuestra mente entretenida, ¿sí? Porque sin los influencers simplemente estaríamos inmersos en un mundo de caos como es el que hemos estado viviendo en este último año, un mundo lleno de muertes, de enfermedades y cosas así. Y los influencers en esa medida como que desvían un poco la atención, así sea por un momento muy chiquito, de todo el caos que estamos viviendo. Creo que sigo yo. ¿Ya? Respeto en línea todo lo que ustedes están diciendo. Me alejo un poco, quisiera alejarme un poco donde a estas profesiones de las que estamos hablando se les está atribuyendo única y exclusivamente la responsabilidad del entretenimiento o bueno, la diversión. No, en este momento no soy consciente de las diferencias que ustedes pudieron haber establecido en algún momento, pero pues dejémoslo en entretenimiento. Creería que de pronto mi visión lo puede llevar un poco más allá, o pues mi intención que quiero poner sobre la mesa, y es que no estas personas, sino estas profesiones o estas actividades o estas dinámicas, poco a poco se van a ir convirtiendo, no en los únicos protagonistas, pero sí en unos protagonistas muy grandes en la transmisión de la información, del concepto del conocimiento, ¿sí? Y es que esto mismo que ustedes dicen del entretenimiento o no el entretenimiento, si es una persona que está indicando algunos conceptos que puedan llegar a tener un aporte mayor, y lo dejo entre comillas por lo mismo que ustedes estaban debatiendo, pues yo también puedo leerme una caricatura de hace 20 años, cuando tenía la edad que tenía hace 20 años, y de pronto esa caricatura me está indicando algo que así mismo como hoy en día un contenido de un youtuber o un Instagram o el que sea, no es el adecuado para una persona de esa edad. Y eso también lo podría experimentar yo en esa caricatura. O sea, podría entrar a una tienda de revistas y, por decirlo así, consumir ese contenido. Entonces, insisto, alejémonos un poquito de eso, ¿sí? Y digamos que ese conflicto, Sofía, que puede estar generando, en gran parte puede ser un conflicto generado, sí insisto, en muchas personas de la sociedad, pero en gran parte también es un conflicto generado en ti. O sea, tú estás poniendo la medicina, y como dice Andrés, esto puede ser una competencia un poquito injusta, porque es que la medicina es la medicina, ¿sí? Y entonces estamos hablando ya de una necesidad primaria, marcada, y que de pronto el entretenimiento, que también es una necesidad primaria y marcada, puede estar un poquito en desventaja en ese sentido. Entonces creo que la comparación en el fondo pues puede no ser tan justa, ¿sí? Y si el afán y el argumento en realidad es juzgar a las profesiones, y más allá, juzgar a las personas por las profesiones que escojan, ¿sí? Yo me cuestiono mucho una cosa los últimos, si llevo 10 años en el colegio dictando clases, pues los últimos 10 años, y es cómo es posible para mí, que si yo les pregunto, y lo hago año a año, y este año no lo he hecho, pero si lo hago año a año y les pregunto las opciones que tienen contempladas ustedes para, digamos, enfocarse profesionalmente en un colegio que insiste tanto, por lo menos en su discurso, ¿cómo es posible que nadie se interese en la pedagogía, por ejemplo? ¿Sí? Si siempre estamos, y además que le cueste decirlo y le cueste manifestarlo, si siempre estamos con el discurso en la boca de decir la educación es una de las mejores maneras para poder tratar de atender todas estas situaciones, pero la pedagogía no es un movimiento, no es una motivación para muchos de los que estamos inmersos en esta dinámica. O por ejemplo,
las actividades que se hacen desde pequeños, además por el espacio del colegio, y en realidad la proporción de gente que se va a dedicar al campo es mínima, ¿sí? Es mínima. Y estamos detrás de decir que la importancia del campo, la importancia de la comida, la importancia del recurso, la importancia de cuidar el agua, la importancia de la educación, pero pues ¿cuál es en realidad esa importancia? Entonces, si yo quisiera darle una respuesta a esta pregunta, tratando de buscarle una importancia que, como lo manifesté en la intervención anterior, es algo que puede estar en desarrollo, la importancia que yo creo que se le va a atribuir, no en su totalidad, pero sí en gran parte, a este tipo de profesiones que se pueden estar gestando y se pueden estar desarrollando, es en la transmisión del concepto, en la transmisión del concepto y en la transmisión de la información. Y ahí es donde le va a tocar terminar de formarse con todos los peros que pueda tener, porque es que los libros tienen peros, el radio tiene peros, la televisión tiene peros, todo tiene peros. Entonces, con todos los peros que pueda tener, le va a tocar terminar de formarse para poder decir, mi importancia es esta. Y ahí sí. Bueno, pues yo quiero como compactar un poquito y pues digamos voy a tomar como un poquito de las ideas que han dicho todos, digamos lo que dijo Andrés de comparar un cocodrilo con un chimpancé, ejemplo, pues sí tiene digamos algo de razón, porque digamos que ahí estás diciendo como cuál es más importante que otros, estarías también como cayendo en lo que dije antes de que la gente mayor como que no los toma en serio, pero es que digamos, no sé, digamos esta niña que hace contenido pues para niños chiquitos, Amara, qué linda. Pues está bien el contenido que no se ponga a luchar con los derechos del medio ambiente o lo que sea, está bien, digamos que le da contenido a los niños y los niños tienen que ser niños, dejémoslo ahí. También lo que dijo Laura, pues digamos que hay momentos en los que uno quiere apagar el cerebro y pues si entro a YouTube y veo a un youtuber diciendo llamada miel con una canción sale mal, ejemplo. Pero también puedo entrar a YouTube y ver, digamos, un debate sobre el aborto o una chica defendiendo las vacunas contra gente antivacunas. Como que eso también ayuda a mejorar como mi pensamiento crítico. Si a mí me dicen hoy como, pues lo que tú dijiste, podemos vivir sin YouTubers, sí. Entonces, digamos, a mí me dicen, no puedes entrar a YouTube nunca más, no puedes volver a ver ningún YouTuber. Listo. El colegio me ha ayudado a tener un pensamiento crítico, pues a mi parecer muy bueno. Pero pues también cosas ajenas al colegio lo han hecho, y no solo mi familia, pues esos youtubers también lo han hecho, gente que, no sé, que hace reviews de, no sé, pues cualquier cosa, digamos, un muchacho que se fue allá a Japón a filmar como el bosque donde la gente se suicidaba, y pues ajá, como que conocer más del mundo ayuda a mi pensamiento crítico, y digamos que vivir sin eso es como tener la oportunidad de conocer algo y no usarlo, si me hago entender. Ya, sería eso. Que yo quiero hacer un poquito de propaganda filosófica, si me lo permiten, rápidamente. Y es que pasa algo muy curioso en la Grecia antigua, y es que estaba este señor Sócrates, y Sócrates era un personaje que iba y le preguntaba a todas las personas sobre aquello que ellos decían eran los expertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, iba donde la persona que se dedicaba a la política y le preguntaba sobre la justicia, ¿sí? O iba donde el filósofo y le preguntaba sobre la verdad, ¿sí? Y así con cada una de las profesiones que en aquel momento existían. Entonces iba y le preguntaba a las personas sobre aquello que decían que eran buenos, que era lo que ellos hacían. Y haciéndolo, pues, digamos, es bien conocido, se daba cuenta que nadie sabía sobre lo que se supone que deberían saber. Entonces yo creo que ese es un ejercicio bien interesante para el día de hoy. Al médico preguntémosle sobre medicina, al que entretiene sobre el entretenimiento, al que quiere buscar la verdad sobre la verdad. Y juzguemos cada profesión de diferente manera, porque indudablemente hoy en día las profesiones se han visto profundamente modificadas debido al avance tecnológico, ¿no?, en donde están involucradas las redes sociales allí también. Entonces las profesiones se han visto profundamente modificadas y han aparecido nuevas. Pero entonces vayamos a interrogar a esas nuevas profesiones en torno a lo que se supone que hacen. Si tenemos youtubers, si tenemos por ejemplo los influencers, pues preguntémosles si están influenciando, cómo lo están haciendo. Hay técnicas para influenciar a las personas, ¿no? Pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Hacia dónde las quieren influenciar?
Hace poquito fue un escándalo, hace más o menos 6 meses, un gran escándalo porque apareció una gran lista en la que aparecieron muchos influencers referenciados y entonces se especuló mucho si es que los iban a contratar para influir en una cosa o en la otra. ¿Sí? El punto es que, ¿cómo lo están haciendo? Porque cuando tenemos un médico que no es buen médico, pues lo juzgamos y decimos, no, este señor no es un buen médico, listo. ¿Con qué criterio estamos juzgando a los influencers? Porque si el único criterio que tenemos son las views, los likes, etcétera, etcétera, pues yo creo que allí sí hay un problema bastante grande, ¿sí? Y ahí es donde sí podemos cuestionar si los influencers, youtubers, bloggers y demás están haciendo un buen aporte en lo que es el desarrollo de la humanidad o no. ¿Mm? Ahí es el punto. De hecho, un poco la dinámica de Sócrates cuando iba a interrogar a estas personas y se daba cuenta de que ellos no sabían en torno a lo que se supone que debían saber, no era tanto hacerlos quedar mal, sino decirle, mire, hay mucho que usted tiene que hacer y que usted podría hacer mejor. Porque es que hay algo bien curioso que no es casualidad, y es que las redes sociales aparecen de forma paralela y cada vez más fuerte también de forma paralela a la aparición de la democracia. Y eso es algo que casi nunca nos ponemos a pensar. Redes sociales y el ejercicio democrático que hacemos son dos cosas que aparecen de forma paralela y se acompañan siempre. Entonces hoy en nuestra vivencia de la democracia también está la vivencia de las redes sociales, en lo que influencian los youtubers, los influenciadores, los bloggers, está también mucho el ejercicio de nuestra sociedad. Entonces hay mucho que exigirles, hay mucho que cuestionarles, pero también pensar en qué espacios. Y con esto termino, porque es que yo personalmente tengo una posición aquí y es, yo soy enemigo, por ejemplo, de los live en cuanto a un ejercicio de diálogo. Creo que no hay nada más impersonal y nada más lejos de lo que es realmente un diálogo o de las tendencias. En algún momento uno puede comentar algo en un TikTok y otra persona lo responde, el que hizo el TikTok, el TikToker, lo responde y eso se convierte en tendencia. Y pudo haber sido una mala interpretación y entonces ya no hay nada que hacer. Fuiste tendencia por algo que jamás dijiste, en donde te malinterpretaron. Entonces hay mucho que cuestionar allí en torno a cómo se realiza ese ejercicio, que sin duda es fundamental, pero es una cuestión de hacerle las preguntas con base en su profesión. Federico. Yo también quisiera de pronto cerrar la intervención o mi posición, reforzando lo que ya he comentado, y es que puede ser algo, perdón, es algo que está en desarrollo y en evolución, y sigo insistiendo con el ejercicio de comparar con otro tipo de cosas donde muchas veces por ser nuevo, por ser innovador, porque de pronto no le vemos la proyección que puede llegar a tener, consideramos que todavía o que nunca, ¿sí? O que nunca le va a llegar a aportar lo que en realidad en algún momento sí puede llegar a aportar, ¿sí? Algunos ejemplos básicos que se me vienen a la cabeza, se me ocurre en algún momento, y debió ser así, no tengo con certeza, pero no me lo imagino de una manera diferente. Está surgiendo la electricidad y usted ya tiene afianzados todos sus métodos de calefacción y de iluminación de su entorno a partir del fuego. Pero como está surgiendo la electricidad, entonces hay gente que le está moviendo por la electricidad. Y usted no cree en la electricidad porque tiene muchos riesgos, porque de pronto usted se electrocuta, porque necesita de un medio de transmisión, mientras que el calor y la iluminación por el fuego se transmiten directamente en el aire. Entonces usted le puede ver muchos pero hoy en día la electricidad pues, está presente en todas partes, ¿sí? La idea de un computador personal, ¿sí? Cuando se propone la idea de un computador personal, las grandes productoras de máquinas y de computadores la rechazaron y dijeron que a quién le va a interesar tener un computador por cada persona. Eso es una idea que no interesa. IBM cerró las puertas, muchas grandes empresas cerraron las puertas a esa idea. Y hoy en día, pues más allá de que ya pasamos por ahí, ¿no? Ya pasamos todos por la idea del computador personal y ahorita todos tenemos un celular. Entonces, no cerremos la puerta a que este tipo de herramientas
Más allá de que todavía de pronto les falta mucha información y en obtener una gran cantidad de cosas, están proyectadas para grandes aportes, pienso yo, y es la sensación que me da. A lo mejor no las veo, a lo mejor no confío en ellas del todo todavía, ¿sí? A lo mejor todavía, como dice Sebastián, no me siento tan cómodo en el diálogo con el live porque tengo una posición alrededor del diálogo y asimismo yo puedo tener una posición alrededor de cómo calentar agua con el fuego, pero cuando llega la electricidad cambia la manera, cambian los resultados, cambian los métodos, pero a lo mejor también le aportan bien, sin quitar que con fuego también puedo calentar el agua, sin quitar que el diálogo en su mayor expresión a lo mejor sí se puede hacer a lo mejor no, se puede hacer una mejor expresión sin el live, pero la herramienta está ahí y las personas están evolucionando estas herramientas, la humanidad está evolucionando estas herramientas y en algún momento yo sí considero que esto le va a llegar a aportar una gran cantidad de bienes a la humanidad. A lo mejor de pronto no lo vamos a poder ver o vivir como mucha gente no ha podido vivir a lo largo de la historia grandes aportes que se le han hecho con otro tipo de desarrollos. Con eso sí algo. Primer capítulo de La Voz de Bárbol con el acompañamiento de Daniela Díaz, Laura Gómez, Federico Sanabria, Andrés Otero, Sebastián Yaya y Sofía Sotelo. Les damos las gracias por habernos acompañado y esperamos podernos encontrar en la próxima edición del Campanario. no.